Bueno, bienvenido una vez más al Poder de la Esperanza. Como pueden ver, encontré mi lugar favorito. Aquí está tibiecito, agradable. Afuera hace un frío tremendo. Te envío un gran abrazo, un gran saludo. Gracias por recibirnos en tu hogar. Hoy abriremos el Santo Libro. Ya sean nuestros teléfonos, tabletas, computadoras o televisores, abordaremos este tópico crucial claramente descrito en la palabra de Dios. El tema de hoy es el pueblo de la esperanza. ¿Tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, venimos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos que podemos tener la luz de tu palabra. Queremos caminar y andar en esa luz. Muéstranos claramente esta tremenda verdad que está en tu palabra, que tú tienes tu iglesia, tu pueblo. Háblanos, danos oídos atentos y corazones dispuestos a seguirte. Gracias por los amigos que hoy nos acompañan, por abrir las puertas de su hogar, por aquellos que hoy llegan por primera vez, por aquellos que han estado en cada uno de estos temas y por aquellos sobre todo que han hecho su decisión para vida eterna y ser bautizados. Bendícenos, sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vemos un gran interés en distintas formas de religión. Nuevas iglesias que surgen rápidamente por todas partes. Algunos grupos religiosos están atrayendo a gran cantidad de adherentes jóvenes. Los predicadores de las principales iglesias y en los programas de radio y televisión dicen que están enseñando la única fe verdadera. El catolicismo ha encontrado nueva vitalidad con el carismatismo, llamémosles, y con este papa carismático actual, y millones llenan las calles y estadios para honrarlo. En el Medio Oriente y alrededor del mundo se están dando un increíble reavivamiento sobre el Islam, cuando hace apenas 50 años era prácticamente irrelevante para el mundo occidental esta religión. Pero resulta que también mormones, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, adventistas del séptimo día, en fin, se están multiplicando con índices récord. Ahora es interesante que cada una de esas religiones proclaman que ellos presentan la verdad de Dios para hoy. Dicen, esta es la verdad. Sin embargo, un análisis somero de sus afirmaciones nos permitiría descubrir obviamente que no todas pueden tener la verdad. Porque aunque todas sostienen que la Biblia es la base de sus creencias, resulta que sus enseñanzas son muy distintas unas de otras y algunas incluso en contradicción con la palabra de Dios. Quizás te hayas preguntado cómo puede hacer el hombre común para considerar todas las afirmaciones y argumentaciones de estas organizaciones religiosas para saber cuál es la correcta. La pregunta es, ¿tiene Dios un grupo especial dentro del cristianismo al que reconoce como su iglesia de hoy? Evidentemente es así. Mira lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Ese joven predicador le dijo lo siguiente, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Allí está. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero nos preguntamos dónde comenzar. Hay tantas denominaciones, tanta controversia, tanta confusión en la comunidad religiosa. ¿Por qué es que Dios no nos facilitó la búsqueda para que pudiéramos encontrar rápidamente su iglesia en los últimos días? ¿Sabes? Lo ha hecho. Y al final veremos cómo Dios presenta a su pueblo. Y no hay manera de equivocarse. Cuando Dios señala algo, eso es. No tienes por qué dudarlo. ¿Sabes que el libro de Apocalipsis, que quizás es el más convincente de todos los libros proféticos de la Biblia, en este libro Dios reveló a su profeta Juan la apostasía y la confusión religiosa que existirían en los últimos días. En los últimos días antes de su regreso, en los últimos días del planeta Tierra. Predijo el conflicto que ocurriría entre su iglesia y Satanás. Y en el capítulo 12 del Apocalipsis se le dio a Juan una visión panorámica de la historia de la iglesia desde el tiempo del nacimiento de Cristo hasta el fin del mundo. Vamos a comenzar nuestro estudio. Apocalipsis 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto
en la angustia del alumbramiento. Aquí se describe una mujer vestida de blanco, ataviada con el sol, parada sobre la luna, con una corona de 2 estrellas en su cabeza. ¿Qué significa todo eso? Bueno, la profecía bíblica nos habla que la mujer representa un pueblo, el pueblo de Dios, su iglesia. Pero veamos la profecía nuevamente, Apocalipsis 12, 2 y 4. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero te preguntarás, ¿quién es el dragón que se paró ante la mujer para devorar a su hijo apenas naciera? El mismo dragón que hizo guerra en el cielo, Satanás. Y a continuación el apóstol describe al hijo, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién era este niño? Solo un niño en la historia del mundo iba a regir a todas las naciones con vara de hierro y ser arrebatado para Dios y su trono. Ese niño es obviamente Jesús. La guerra que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. Satanás, obrando por medio de la Roma pagana, trató de quitarle la vida al niño, o sea, Jesús. Y en el momento siguiente de su nacimiento, Herodes, el gobernador romano, tú lo puedes leer en las Escrituras, emitió un decreto para matar a todos los niños varones menores de 2 años. Pero María y José pudieron escapar con Jesús a Egipto. Y a lo largo del ministerio de Jesús, el diablo le pisó los talones, por decir así, tratando de bloquear el plan de Dios para salvar al mundo. Y cuando el cuerpo de Cristo colgaba de la cruz, Satanás pensó que había ganado la batalla. Pero una tumba vacía fue el Waterloo de Satanás. Cristo resucitó y ascendió al trono de su Padre, como lo decía exactamente la profecía. La profecía se cumplía a la perfección tal como Juan lo había mostrado. Y al fallar en su intento por destruir al Hijo de Dios, resulta que ahora Satanás dirigió su ira a la mujer, a la iglesia cristiana. Y todos los discípulos de Cristo, menos uno, murieron como mártires. Y el apóstol Pablo fue decapitado fuera de los muros de Roma. Los cristianos fueron torturados y arrojados en mazmorras, donde muchos sellaron su testimonio con su propia sangre. Mira lo que dice este libro, Ecclesiastical Research, o Investigación Eclesiástica, página 51. Dice, cuando los apóstoles vivían, la iglesia se mantuvo firme en la verdad. Pero con la segunda y tercera generación de cristianos vinieron las componendas y la apostasía. Hasta el final del segundo siglo, la mayoría de las iglesias había asumido una nueva forma. La simplicidad desapareció cuando los viejos discípulos se retiraron a sus tumbas. Y San Juan vio todo esto por anticipado y escribió en Apocalipsis 12:13. Y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí está. Así comenzó la persecución más encarnizada del pueblo de Dios, del que se habla en el libro Apocalipsis. Nota lo que le sucedió a la mujer en Apocalipsis 12:6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Se habla de un periodo profético exacto. La Biblia es cronométrica en cuanto a esto. Aquí encontramos que Dios dice que el tiempo que su pueblo sería perseguido, 1260 días. Ahora es importante entender que el tiempo en la profecía se presenta en una fórmula simple. Cada día en la profecía equivale a un año. Ezequiel escribió, día por año te lo he dado. O sea que un año profético equivale a un año literal. En otras palabras, la opresión de los fieles continuaría por 1260 años. Más de 12 siglos. Oh, con cuánta exactitud la historia confirma esta profecía bíblica. ¿Sabes tú que esta profecía está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mencionada 7 veces? Porque algo ocurriría durante ese tiempo, cuando se cambiarían y entrarían las más grandes herejías dentro del cristianismo, cuando se prohibiría la Biblia, cuando se cambiarían tantas otras doctrinas y se aceptaría la tradición.
con cuánta exactitud la historia confirma esta profecía bíblica. Escucha bien, Justiniano ordenó que el general romano Belisario eliminara los tres poderes que se oponían a la Iglesia de Roma, y en el año 538 después de Cristo, el último de esos poderes fue eliminado y Justiniano declaró al obispo de Roma como la cabeza de la Iglesia, el verdadero y efectivo corrector de los herejes, así lo llamó. Entonces comenzó el reinado de la intolerancia para los llamados herejes. Los cristianos fieles que continuaron atesorando las verdades reveladas en la palabra de Dios, comprendieron que la única forma de preservar su fe y su vida era huir, tal como había sido profetizado. Dice que la mujer huyó al desierto. La mujer quiere decir la iglesia, el pueblo de Dios. Y ahí tenemos los valdenses, los albigenses, los hugonotes y otros cristianos fieles. Huyeron a los Alpes, al norte de Italia, al sur de Francia, al sureste, escondiéndose en valles apartados y en cavernas lejanas y en montañas. Otros huyeron a las costas de América y fundaron la gran nación del norte. Se los perseguía como si fueran criminales comunes y muchos fueron asesinados. ¿Su crimen? No estaban dispuestos a abandonar las enseñanzas de Jesús. Millones de cristianos sufrieron la muerte durante ese tiempo tan terrible de persecución en la Edad Media, antes que transigir con su fe. Algunos historiadores estiman que la cifra es superior a los 50 millones. Amados, esa es mucha gente. Es irónico que muchos de los que murieron fueron martirizados por otros profesos cristianos que creían equivocadamente que estaban haciendo la voluntad de Dios. Siguieron largos siglos de persecución, pero finalmente la verdad de Dios volvería a triunfar. La Biblia, por mucho tiempo encadenada literalmente a las paredes de los monasterios y a los púlpitos de las catedrales, fue traducida al lenguaje común de las masas y se esparció secretamente a lo largo de todo el mundo. La verdad de Dios ya no continuaría escondida, debía ser revelada. Y los valientes reformadores proclamaron con audacia la palabra de Dios, y como consecuencia muchos como Hus, Jerónimo, fueron quemados en la hoguera. Otros como Lutero, Wycliffe, Tyndale fueron perseguidos. Pero sabes, el fuego de la reforma protestante no se extinguiría. La era de la transigencia y la persecución profetizadas en Apocalipsis 12 llegó a su fin en 1798 cuando el gobierno ateo de Napoleón envió al general Berthier para que tomara cautivo al Papa. Y esto sucedió exactamente hasta el mismo horario, 1260 años después del periodo de persecución que comenzó en el 538. O sea, del 538 a 1798 tenemos exactamente 1260 años, como Dios lo dijo claramente en 7 lugares en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, este periodo es importante y se menciona 7 veces, como dije, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pues algo grande ocurriría en esa época, conocida como la Edad Media o Edad Oscura. Muchas de las falsas doctrinas que hoy se enseña entraron en esa época, cuando se prohibió la Biblia. Y digo esto con todo cariño, amados, porque tengo amigos y familiares en diferentes denominaciones. Y yo te dije el otro día que tengo 4 primos que son curas y 5 primas monjas, ¿verdad? Y nos llevamos muy bien y hay gran respeto, pero tratándose la verdad, hay una sola fuente, y es la palabra de Dios. Y ahora en esa época entran doctrinas que no están en la palabra de Dios: el purgatorio, santos canonizados, el celibato, adoración de imágenes, el rosario, bautismo infantil, que por 13 siglos había sido solamente de adultos, el celibato, las cruzadas, la iglesia creando ejércitos para cristianizar por la fuerza a los musulmanes, ayunos, misa por dinero, indulgencias, o sea, vender la salvación por dinero, mortificaciones y aún una terrible inquisición. Pero lo peor es que el plan de salvación fue sustituido. El perdón de los pecados y la salvación por la fe en Cristo fue sustituido por la hostia. Y al final del siglo XVIII, cuando este periodo de tiempo profético llegó a su final, Dios aún tenía un grupo de fieles creyentes que se aferraban solamente a la Biblia y sus enseñanzas. Oh, cuán difícil fue ser fiel en esa época.
Y la profecía anticipó que Satanás dirigiría su furia contra la iglesia de Dios que permaneciera después de ese periodo profético. Mira lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora es fácil entender a qué se refería la profecía con el remanente de la iglesia. Es la última parte del original, o la iglesia de Dios en los últimos días. En otras palabras, podríamos decir, el diablo se enojó mucho y fue a hacerle la guerra a la última parte de la iglesia. Satanás está furioso porque aún haya hijos de Dios siguiendo las verdades en estos últimos días. Y en el mismo versículo, Juan continúa describiendo dos características que nos ayudan a reconocer este remanente o iglesia de Dios en esos últimos días. Escucha, esto es clave. Aquí están las dos características básicas. Dice, este es mi pueblo, estos son. No lo dudes. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es el resto de la iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante notar que los fieles seguidores de Dios, a quienes la profecía caracteriza como el remanente de la mujer, son descritos como los que guardan los mandamientos de Dios. No solo los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos, no 9, no 8, los 10 dados en la palabra de Dios. Bueno, espera un momento, tú me dices. Todas las iglesias enseñan que el creyente debería obedecer los mandamientos de Dios. Es verdad, amigo y amiga. Pero aunque parezca sorprendente, muchos cuerpos religiosos de la actualidad les enseñan a sus miembros de una manera o de otra a desobedecer alguna de las instrucciones divinas. Por ejemplo, a algunas congregaciones se les enseña a inclinarse ante las imágenes. Otros ignoran la sacralidad del nombre de Dios. Y la mayoría de las religiones del mundo han perdido de vista el recordatorio de la creación que se describe en el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo. Y allí hay un asterisco, dice aquí equivale a sábado. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Olvidan esto. Y es más, llegan un día tarde a su cita con el Señor, que el Señor dice, acuérdate. Ahora, si recorriéramos las calles de los sábados, buscando una iglesia que guarde el cuarto mandamiento, facilitaríamos mucho nuestra búsqueda. Porque como ves, esa es una de las características de la iglesia verdadera de Dios. Las iglesias cristianas generalmente están de acuerdo con 9 de los mandamientos. La diferencia de opinión y práctica se da con el cuarto. Pero una iglesia que guarda solamente 9 de los 10 no cumple con las características de la iglesia que guarda los mandamientos. Más bien es una iglesia que quebranta el mandamiento. Mira lo que escribió Santiago. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea, una iglesia que no guarda los 10 mandamientos completos, no puede ser la iglesia de Dios para estos últimos días. Aunque diga que lo es, la evidencia habla todo lo contrario. Pero este remanente o iglesia de los días finales no solo tendría que guardar los mandamientos de Dios, ya que la profecía afirma que deberían tener el testimonio de Jesús. Puede que te preguntes, ¿qué es el testimonio de Jesús? Mira Apocalipsis 19:10. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, la iglesia de Dios en el tiempo del fin tendrá los dones del espíritu, incluyendo el espíritu de profecía. Hay otras características dadas por Dios que nos ayudan en nuestra búsqueda de la iglesia especial de Dios. Este pueblo deberá estar involucrado en la misión de alcanzar al mundo con el evangelio, porque Jesús le ordenó a la iglesia lo que aparece en San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sí, amados, la iglesia de Dios hoy estará predicando el evangelio eterno en todo el mundo.
Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y lo que me preocupa es que hay unas iglesias que son poderosas en algunos países, pero no están llegando a todo el mundo. Dios tiene un pueblo que está en todo el mundo. Y hoy hay una sola iglesia que cumple con estas características descritas y que está en prácticamente cada país del mundo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que predica una advertencia para todos los que viven las últimas horas de la tierra, que recuerden que el día del juicio ha llegado. Y es para que no olvidemos el gran recordatorio de su poder creador, el séptimo día. Y la segunda parte de este triple mensaje se encuentra en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que este mensaje dado por el pueblo de Dios en el tiempo final es un mensaje que llama al verdadero pueblo de Dios a separarse del confuso mundo religioso, dejar la mezcla de verdad con error. Y el último llamado, el más solemne, es el que se hace en la tercera parte de esta profecía. Apocalipsis 14, 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Amados, el mundo debe ser amonestado para que no adore a la bestia ni a su imagen, y no reciba su marca para no recibir sus plagas. Y Juan el revelador profetizó acerca de ese momento. En Apocalipsis 18, 4 nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea que los fieles seguidores de Dios serán llamados a salir del error y la confusión religiosa que existe en el tiempo final. Y su pueblo está identificado en Apocalipsis 14, 12. Mira qué hermoso como lo describe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, repasemos brevemente algunas de las características distintivas de la iglesia de Dios en estos últimos días que están en la Biblia. Número 1. La iglesia remanente debe aparecer después del terrible periodo de persecución que finalizó en 1798. Eso lo dijo Jesús: surgiría un poder para anunciar al mundo estas verdades finales. Número 2, debe tener la fe de Jesús, que los lleva a guardar todos los mandamientos de Dios. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tienen fe en Jesús, aman a Jesús, predican a Jesús, pero obedecen a Jesús. Número 3, deben proclamar los mensajes especiales de advertencia de Apocalipsis a todo el mundo para preparar un pueblo para el regreso de Jesús. Y número 4, deben tener los dones del Espíritu, incluyendo el don de la profecía. Bueno, a simple vista todas las iglesias parecen iguales. Pero cuando estudias la descripción de la iglesia genuina que Dios hace en su santa palabra, eliminar a las que no están a la altura, ¿sabes? Es muy fácil. Pero no basta con saber estos datos bíblicos para tener la paz y la felicidad que provienen del conocimiento completo de Jesucristo y de caminar con Él, por supuesto. Ahora es necesario que te pongas en pie y sigas la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo en San Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo quiero ser bienaventurado. Yo no quiero seguir tradiciones humanas, ni doctrinas que no estén en la palabra de Dios. Yo quiero seguir toda la verdad bíblica, porque finalmente habla solamente de dos grupos: aquellos que obedecen toda la verdad y aquellos que aceptan o enseñan parte de la verdad. Amados, sí, Dios tiene un pueblo, tiene su pueblo. Los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras, creen en Jesús, predican a Jesús, cantan a Jesús, alaban a Jesús, pero aman tanto que están dispuestos a obedecer a Jesús. Escucha bien, si tú estás en busca de la iglesia verdadera, no comiences tu búsqueda yendo de iglesia en iglesia,
pues pasarás la vida buscando, hay miles y miles. Debes comenzar primero yendo a este libro, porque aquí está toda la verdad. Entonces ve y busca una iglesia que sigue toda la verdad y estarás en terreno seguro. Y cuando encuentres que Jesús te señala, que tiene la fe de Jesús y guarda los 10 mandamientos, que proclama los 3 mensajes de Jesús en Apocalipsis 14 a todo el mundo, no sigas buscando más, ¿las has encontrado? La búsqueda ha terminado. Únete a ellos porque Jesús dice, ese es mi pueblo. Bueno, yo quiero terminar con una parábola que Jesús contó en San Lucas capítulo 15. Ese capítulo, en realidad, en ese capítulo hay 3 parábolas. La parábola del hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida. Y las 3 nos dicen lo mismo, que estamos perdidos y Jesús vino a rescatarnos. Pero a manera de una ilustración tomaré una de ellas y le daré un giro diferente para ilustrar este tema y así cerrar el tema de hoy antes de hacer una decisión por Jesús. Dice que una mujer tenía una colección de 10 monedas, pero perdió una de sus monedas, se entristeció, quedó muy triste. Y comenzó a buscar en la casa, comenzó la búsqueda. Fue a los vecinos, preguntando si la habían visto su moneda, porque ya evidentemente había mostrado su colección, pero no la encontraba. Y decidió seguir la búsqueda hasta encontrarla. Finalmente en esas casas de tan poca ventilación, con pisos de tierra, barriendo y barriendo, en algún lugar de la casa, en algún rincón, encontró esa moneda perdida. Se regocijó, lo anunció a sus vecinos, he encontrado lo que se había perdido. Se acabó la búsqueda. Hermano, mírame bien. Tú puedes ir y barrer por todas las calles, por decir así, por todas las calles de Monterrey, de Guadalajara, Ciudad de México, Hermosillo, Tijuana, La Paz, Baja California, sí, Reynosa, Saltillo, Torreón o Monclova, donde sea que estés en todo el territorio mexicano. Escucha bien, cuando encuentres una que ama a Jesús, que predica todo el mensaje de Jesús de Apocalipsis 14, que tiene el don de profecía y tiene los 10, la habrás encontrado. Regocíjate. No busques más, únete a esa iglesia que Dios dice, este es mi pueblo, esta es mi iglesia. Llegó el momento de hacer nuestra decisión. Quisiéramos tener más tiempo para hablar acerca de esto. Jesús nos habló mucho acerca de la confusión religiosa que habría en el tiempo final. Me gustaría estudiar Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 8, donde habla por qué hay tantas denominaciones, pero tú podrás ver en el sitio de internet un diagrama hermoso como la verdad fue cayendo y como al final el Señor fue restaurando toda la verdad a través de luz, hasta restaurar toda la verdad en el mundo y en los corazones. Y la última gran verdad a restaurar será que Dios es el Creador, el único que merece la adoración, de lo cual el sábado es el corolario, el centro mismo, que será el centro del gran conflicto y la gran verdad de que somos sus criaturas y Él es nuestro Creador. Yo quiero invitarte a continuar estudiando la palabra de Dios como nunca antes. Y Dios te dará más luz en la medida que estés dispuesto a caminar en esa luz. Por eso te pregunto, ¿estás listo, lista para una decisión por Cristo otra vez? Haremos como los temas anteriores. Tienes 3 opciones y yo voy a repetir estas opciones. Y mi deseo es que marques las 3, no te sientas obligado, es algo voluntario. Coloca sin compromiso tu nombre, dirección, contacto, grupo de edad. Sabes que esto no es ningún contrato, sino el deseo de tu corazón porque queremos orar por ti. Y aquí van los 3 puntos, mi decisión por Cristo. Número 1, agradezco a Dios por darme la luz de su palabra. Si es así, marca frente al número 1. Número 2. Quiero ser parte del pueblo de Dios que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos. Si es así, marca frente al número 2. Y número 3. Quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado. Vamos a repetir esta decisión. Mi decisión por Cristo. Número 1. Agradezco a Dios por darme la luz de su palabra. Si es así, marca frente al número 1. Número 2. Quiero ser parte del pueblo de Dios que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Marca frente al número 2, si este es tu deseo. Y número 3, tal vez lo más importante, quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado, ser bautizada. Y al llenar en esos campos que piden allí para que coloques tu nombre, grupo de edad, etc.,
Ahora podrás allí recibir y abrir lugar donde podrás obtener mayor material o más cantidad de material sobre este tema y otros temas. Yo quiero orar por ti para cerrar el tema de hoy, porque mañana tenemos un tema muy especial. Será el tema de cierre, cómo determinar las cosas. Quisiera tener un mes más para hablarte. Y ojalá que pronto se acabe todo este encierro que estamos teniendo para poder estar en nuestras iglesias y poder predicar libremente y adorar juntos y saludarnos. Vamos a orar. Mientras colocamos el gráfico en la pantalla, yo quiero orar a Dios para que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Gracias porque Jesús fundó la iglesia, murió por su iglesia y pronto regresará por su iglesia. Gracias porque, a pesar de la confusión religiosa que reina en nuestros días, no tenemos por qué confundirnos. Tú nos has revelado claramente en tu palabra las características de tu pueblo. Queremos estar seguros que te estamos siguiendo a ti y a tu verdad y no a ser humanos o tradiciones. Queremos estar en el lugar correcto. Así que ayúdanos, por favor, a caminar en la luz que nos revelas para recibir más luz y un día andar por la eternidad a la luz de nuestro amado Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este es el momento. Decídete por Cristo.